una bendición muy grande venir a la casa del Señor y recordar que en la casa del Señor al primero que debes encontrar y que vas a encontrar es al Señor. Es lo que el Señor trató cuando Él vino y en aquel momento hasta se airó: habéis hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones, porque Él quería que su casa fuera una casa de alabanza, una casa de edificación, una casa de fortalecer la vida de aquellos que, teniendo comunión con el Señor, pueden estar seguros de que el Señor va a estar en ellos. Y en este momento quisiera estudiar con vosotros, porque Dios es el dueño de todo el mundo, o el creador de todo el mundo, y podríamos decir de alguna manera, la Trinidad decidió que Dios estuviera con nosotros, y por eso le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el deseo de la Trinidad es que Dios esté en nosotros, y la obra hecha por Jesucristo trajo la bendición de que el mismo Señor Jesucristo nos prometió que es necesario que yo me vaya, porque entonces os enviaré otro Consolador que morará en vosotros. Y del Espíritu Santo queremos estudiar y ver qué nos enseña la palabra de Dios en esta tarde. Vayan conmigo a Mateo capítulo 28, sirva el texto de introducción. Mateo capítulo 28, la Trinidad es una verdad primordial y cardinal del cristianismo. Si alguien te llega alguna vez a hacer creer o pensar que hay tres dioses, más de uno, o que hay tres niveles, un Dios con mayúscula y un Dios con minúscula, está enseñando herejía. ¿Escuchas esa palabra? Es muy fuerte. Quiere decir que no tiene la verdad. Y sabemos que hay sectas, más de 6, sectas y sectas. Muy agudo, muy bien. Otros no lo pillan, pero que enseñan error. Y queremos no estar en el error, porque recuerda que una de las características de Jesucristo es que Él es la verdad. Y en esa verdad tenemos que absorber la enseñanza de Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un Dios que se llaman Jehová, Trinidad, como quieras llamarlo, un solo Dios. Dios también es nombre genérico, Elohim. Entonces, entended y comprended que hablar del Espíritu Santo no es una fuerza de Dios, es Dios. No es una manifestación diferente de Dios, es Dios. Y esto es crucialmente importante en el mundo en que vivimos, cuando tanta libertad religiosa estamos viendo que se crean tantas diferentes opiniones, y son opiniones solo, y no se basan en la sola escritura que nos enseña la verdad. Dice así Mateo capítulo 28, versículo 19. Quiero enfatizar esto para que lo entendáis. Cuando un texto empieza de tal manera que dice, por tanto, está queriendo decirnos lo que dice antes es crucialmente importante, porque lo que voy a decir lo estoy basando en lo que he dicho antes. Esto es Mateo 28, 19, pero para sorpresa, ese por tanto está basado en algo todopoderoso, omnisciente, inmutable, infinito, eterno. O sea, está hablando de una omnisciencia que todo lo sabe. Y fíjate lo que dice el versículo número 10, este es el 19, el 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, la palabra potestad es autoridad o derecho. Toda potestad me es dada, y escucha, en el cielo y en la tierra. ¿Qué queda? Es todo. Ahí lo tienes.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, el texto que tenemos ahora, y hacer discípulos. O sea, si yo tengo toda la autoridad, lo que os estoy mandando a vosotros es con toda la autoridad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está poniéndolos a los tres en el mismo nivel, que lo entendamos. Hemos estudiado el Padre, Dios Padre, hemos estudiado Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Hoy vamos a ver hay muchos, algunos textos que nos enseñan del Espíritu Santo, tan importante, porque recuerda esas palabras de Jesucristo que tanto hizo por nosotros. No solamente nos creó, no solamente nos sostiene, sino que vino y después de estar alejados y perdidos de Él, nos redimió, nos rescató y nos salvó y nos perdonó y nos adoptó en la familia de Dios. Ahora, Él dijo, es necesario que yo me vaya porque os mandaré otro como yo, que es Dios, pero que es no por ser menos, que es otra persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Vamos al Señor en oración y entraremos en la lección. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte. Ayúdanos también a aceptarte y creerte, porque a veces la mente humana y carnal no comprende todo, pero Dios dice, no, si hay cosas que son mucho más altas que los pensamientos de los hombres, pero yo digo la verdad y lo que espero de ti es fe, creer y obedecer. Señor, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella, porque a través de ella nosotros nos podemos acercar a ti, conocerte a ti y dejarte a ti vivir tú en nosotros la vida que no podemos vivir nosotros. Y tú viviendo en nosotros podríamos escuchar la voz de Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque tú, que viviendo Cristo en nosotros, es la única manera que tenemos de agradar a Dios. Bendícenos, Señor, en esta tarde, háblanos y enséñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordad que es fundamental. Jesucristo dijo que toda persona estaba perdida y necesitaba venir al camino. Toda persona estaba equivocada en el error y necesitaba la verdad. Y la vida en el error y también perdida no tiene sentido. Necesitamos una vida que esas tres cosas se encuentran solo en Jesucristo. Entonces, una cosa muy importante que hizo Jesucristo es Él nos introduce a comprender la obra de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Así que creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como hemos visto en este texto, que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchadme, hay una supuesta denominación evangélica incluso, que solo bautizan en el nombre de Jesucristo. Y hay que llevar cuidado porque es un engaño y porque es una manipulación de las Escrituras. Y esto es fundamental para que la Iglesia lo comprenda. Todo texto se tiene que leer en su contexto y tiene que estar de acuerdo con todos los textos. Cuando tú coges un texto y no tienes en cuenta el contexto y no lo aplicas a toda la Biblia, tarde o temprano entrarás en el error, entrarás en la herejía. Por eso es tan importante que cuando vamos a la Escritura no digas, hoy no tengo ganas de leer, voy a hacer así. Un versículo, onda, hoy me ha dicho el Señor que el sol va a estar muy alto y llueve. Y tú dices, pues no, lee todo el contexto de ese texto y aplica realmente que Dios a través, y recuerda esto, la Biblia, este libro que parece un libro inactivo, la Biblia nos dice que el mensaje y la escritura y las letras de la palabra de Dios, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para todos nosotros. La necesitamos en nuestra vida. Así que
si tú no lees la Biblia todos los días, estás siendo un negligente que no estás escuchándole a Dios hablarte. Él nos habla a través de la Escritura. Por eso no hay nuevas revelaciones, ya está todo. Todo lo que Dios quiere que tú escuches. Y tú le hablas a Él a través de la oración. Señor, de acuerdo con tu Escritura, tú me has prometido que me vas a ayudar. Señor, voy a orar y voy a tener comunión contigo y voy a esperar en ti. No en mis fuerzas, en mi inteligencia, en mi sabiduría. Ahora, este Espíritu Santo que obra poderosamente tiene atributos. Recuerda que el Padre tiene atributos, el Hijo tiene atributos, el Espíritu Santo también tiene atributos. Y son comunes, los mismos. La esencia del Padre, la esencia del Hijo y la esencia del Espíritu Santo es la misma. Si uno es omnisciente, el otro también. Eso quiere decir que todo lo sabe. Si uno es omnipotente, el otro también. Eso quiere decir que todo lo puede. Si uno es omnipresente, que está en todos los lugares, el otro también está omnipresente en todos los lugares. Y así creemos que la obra del Espíritu Santo, siendo Dios, es algo que es incomprensible para el que no ha creído en Jesucristo, porque es el Espíritu Santo el que le va a manifestar que esta Escritura es una realidad que puede vivir en su vida. Estos atributos, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Nos dice en Juan, primera de Juan 5:6. Primera de Juan 5:6 dice así. Y está hablando que tienen los mismos atributos. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Recordáis las palabras de Jesucristo? ¿Qué era Él? La verdad. ¿Qué es el Espíritu Santo? La verdad, por supuesto. Así es. Así que cuando la Biblia dice, y esto es lo que quería decir en cuanto a la Biblia antes, en cuanto a la palabra de Dios, que este libro que parece inactivo, pero la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, que esta Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo que está viva? Claro. Tú ponte a leerla tú solito en tu habitación y verás si te habla o no te habla. Si tienes un corazón sincero y abierto, vas a ver que Dios se te va a revelar a través de la Escritura y te va a enseñar su voluntad para tu vida. Otra cosa sea que cuando salgas y no quiero seguir leyendo, ya sé lo que me está diciendo, ya me siento aludido. Claro, porque la palabra de Dios es Dios hablándote a ti, y Dios te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti mismo. Así es nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Claro, siempre ha sido así. El fabricante, el diseñador, el constructor, sabe más que el elemento que se ha construido, se ha diseñado. Y nosotros somos el barro que fuimos creados por el alfarero. Y Él nos conoce a nosotros perfectamente. Así que vemos que en muchas, no vamos a verlo todo, pero en muchas áreas el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes, el Espíritu Santo es omnisciente, lo sabe todo. Cuando el creyente escucha la palabra de Dios hablarle a su corazón, es la obra del Espíritu Santo. Así es. En el Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Omnipresencia del Espíritu Santo. Y entonces vemos realmente, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahí tengo. Señor, aunque me intente esconder, ahí estás tú, donde me quisiera esconder. O en una cueva, o en alto de una montaña, allí se encuentra mi Señor, mi Salvador y, por supuesto, el Espíritu Santo. Así es. Además, no solamente dan testimonio de su deidad, sus atributos, sino también sus obras.
vemos sus obras. El mismo Señor Jesucristo dice, si no me creéis a mí por mis palabras, creedme por mis obras. Y el Espíritu Santo dice, sí, yo también tengo obras, ¿eh? Yo soy también tan poderoso como el mismo Jesucristo. Aunque tengan un orden establecido entre ellos, son exactamente iguales. Así es. Dice en Job, capítulo 26, versículo 13, su espíritu adornó los cielos. ¿Cómo? Si tú ves cada estrella, es obra del Espíritu de Dios. Pero si dice que lo ha creado Cristo, porque es igual que el Espíritu. Pero si el Todopoderoso es Dios, porque el Espíritu Santo también es igual que el Padre, por supuesto. Job 26, 13. Y luego vamos a mirar Tito 3, 5. Nos salvó y dices, claro, pero el Salvador es Jesucristo. Espera, que la obra de la salvación también está involucrado el Espíritu Santo. Dice en Tito 3, 5, nos salvó por su misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Padre manda al Hijo. El Hijo da su vida por nosotros y el Espíritu Santo toca nuestro corazón para creer en Él. ¿Te das cuenta de la obra trinitaria? Que la necesitamos. Sin esa obra trinitaria tú no serías salvo. Así es la obra de nuestra salvación. Además, el Espíritu Santo, Él convence al mundo de pecado. Cuando el mismo Señor Jesucristo nos prometió de que iba a enviar al Consolador, Él nos dijo, lo envío porque es que lo necesitáis, si no en la iglesia no habría nadie creyente. Lo necesitáis, dice en Juan 16, 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿A quién le gusta reconocer que es pecador? ¿Cómo me deleito de saber que soy un pecador? No, pero Él me convenció y Él sabe que lo necesito. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es que el Dios justo me ha dicho que he incumplido la ley. Me ha convencido de que soy pecador. Entonces, una vez que me doy cuenta de que soy pecador, me doy cuenta y dice, si no creo en Él, su justicia, el juicio, caerá sobre mí. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9, 27. Entonces, si hay un juicio y yo me doy cuenta que soy pecador, no quiero llegar a ese juicio culpable seguro. Quiero llegar, por lo menos, con un buen abogado defensor, por lo menos. Y después, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y después, quiero llegar con uno que pueda ser, porque es que no hay solución. He pecado y que sea mi sustituto, por lo menos. Entonces, voy a venir a agarrarlo de Jesucristo y voy a decir, Padre, júzgame. Jesucristo, ponte delante de mí. Y Jesucristo va a decir, yo pagué. Es culpable, pero pagué. Está saldada la deuda. Y por su gracia y la obra del Espíritu Santo que me convenció de pecado, gracias Espíritu Santo por convencerme, porque ahora puedo disfrutar de esa Trinidad tan maravillosa y poderosa que Dios tiene, y su cielo, y todas las bendiciones. Además, nos ha prometido que ese Espíritu Santo no solamente te va a salvar y ahí te deja, ya está, te saca del agua, ya no te ahogas. No, dice, no, ahora te voy a acompañar toda la vida y voy a estar contigo para siempre. Recordad que Jesucristo, ese nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y cuando estuvo Cristo, estuvo con sus discípulos. Pero Él se marchó y dijo, ahora ya no voy a estar contigo, voy a estar en ti. Y voy a vivir en tu corazón, en tu vida. Y voy a tener en cuenta todos tus pensamientos, todas tus obras. Y yo voy a guiarte en todas esas situaciones. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Ese es el que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. He creído en Jesucristo. Y la persona que se me promete, si lo tengo que poner en una persona, es Dios, pero si lo tengo que poner en una persona
concreta es el Espíritu Santo. Además, es marca de salvación. Si tú no tienes, yo creo en Jesucristo, pero no tengo el Espíritu Santo, entonces no tienes la marca de la salvación. Dice Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, yo creo en Jesucristo, pero a mí eso del Espíritu Santo, eso de una fuerza, yo de eso nada. Pues entonces no tienes nada. No tienes nada. Así es. Recuerda, el que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. Y el que no tiene el Espíritu Santo, no ha creído en el Hijo realmente y tampoco tiene al Padre. ¡Wow! ¿Qué Trinidad más bien unida? Pues claro que sí. Nuestra mente se nos escapa ese Trinidad, no entendemos. Algunos dicen, es un huevo. No, no es un huevo, por vosotros. Porque el huevo tiene cáscara, el huevo tiene clara y luego tiene yema. Pero son tres elementos diferentes. Sin embargo, el Espíritu Santo son esencialmente lo mismo y sin embargo tienen tres nombres y tienen funciones en algunos momentos diferentes también, sin embargo son idénticos. Así lo seguimos estudiando como nos dice. No solamente mora en nosotros, sino como nos dice en 1 Corintios 6:19, o ignoráis, recuerda lo que es tu cuerpo. Una vez que Él pagó la deuda de tu pecado y te lavó de tu pecado con su sangre preciosa, te compró y ahora ya no te perteneces a ti. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:16, lo puedes poner, 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Eso es importantísimo. Ese texto es tan bueno que me doy cuenta que entonces, ¿sabéis que ahí dentro de este versículo entra todas las decisiones? ¿Debo fumar? ¿La Biblia habla de fumar? No. Pero según este versículo, dice que soy templo del Espíritu Santo y no me pertenezco a mí mismo. Entonces, ¿un templo debe estar lleno de tabaco contaminante? ¿Un templo debe estar, si mora el Espíritu Santo, lleno de otros dioses o de otras vicias? Por supuesto que no. Entonces aquí tengo un versículo que me ayuda a vivir una vida que le agrade al Señor. No una vida conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. Además, el Espíritu Santo constantemente, y su razón de existencia, de presencia, mejor dicho, existencia no, de presencia en cada cristiano, es para dar testimonio de Cristo. Él, todo el propósito que tiene es dar testimonio de la segunda persona de la Trinidad. Él mismo, Jesucristo, nos dice en Juan 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, ya ves, viene de la primera persona de la Trinidad, también enviado, y el Hijo también lo envía, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Cuando venga, hablará de mí, de lo que yo he hecho. Pero si lo envía el Padre, ¿por qué no viene hablando del Padre? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y en la obra de esa salvación están involucrados los tres. Y el que dio el paso al frente y se quitó la toga de realeza y se cogió un cuerpo humillante, como el tuyo y como el mío, pero sin pecado, así se humilló. ¿Tú te imaginas a alguien que ni el universo le puede contener y se redujo a un cuerpo de un humano? ¿Cómo puede ser? No dejó de ser Dios, pero fue hombre 100%, Jesucristo. Y el Espíritu Santo da testimonio de él, por eso en 2 de Juan y 3 de Juan y en 1 de Juan enfatizan: el que no cree que Jesucristo fue hombre y fue Dios, no es de él. Y esos son espíritus engañadores, y lo enfatiza mucho.
100% hombre, 100% Dios. Eso no me entra en la mente humana, porque 100% no cabe. Ya lo sabes, que no te cabe en la mente, porque tu mente es muy finita, no de delgadito, algunos tienen incluso la mente gorda, pero no, muy finita y Dios es infinito. Así que, fíjate, es que no le cabe dentro de la cabeza, quiero decir. Pero bueno, lo que quería decir es que es importante tener en cuenta que el Espíritu Santo está en esta tierra para hablarte del Hijo, para que creas en el Hijo, para que el Hijo, toda su obra sea eficaz, para que la gracia de la Trinidad en la que Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados, sea una realidad en tu vida. Así que este Espíritu Santo vive constantemente cogiendo esta palabra y te dice, ¿la entiendes? ¿La comprendes? ¿Te la explico? Es como un poquito como Felipe, que corrió para alcanzar el carro, para decirle, ¿entiendes lo que lee? Pues el Espíritu Santo nos lo pregunta todos los días, y es que lees todos los días, porque si no lees todos los días, lo que va a hacer el Espíritu Santo es así, pero en tu cerebro. Te falta algo, hoy no te acuestes sin leer, porque si no lees, no me escuchas, y si no me escuchas, te tengo que tirar un poco de la oreja para que atiendas a lo que te estoy diciendo, porque todos los días Dios nos quiere hablar y utiliza el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que es la obra del Espíritu Santo? Nos ilumina. Os tengo que decir que personalmente, no soy un iluminado, pero personalmente, por si alguien lo malinterpreta, personalmente tengo que decir que recién, bueno, antes de convertirme, yo me compré una Biblia. Una Biblia Nácar Colunga, que es la Biblia que tenían los católicos, y te aseguro que me parecían fascinantes o interesantes, mejor palabra, interesantes las historias de la Biblia, lo demás ni entendía. Y digo, qué aburrida es la Biblia, pero bueno, menos mal que me leí la historia de David y de Goliat, me pareció impresionante, como era Biblia católica, me acuerdo que me leí una historia de uno que le cae algo en los ojos, se queda ciego, esos son los libros apócrifos. Bueno, el caso es que me parecieron interesantes las historias, pero no me dijeron nada a mi vida, nada de nada. E incluso os tengo que decir, yo era uno que molestaba un poquito, y me iba al cura y le decía, don Francisco, explíqueme esto. ¿Cuánto lío me está usted metiendo? O sea, con la Biblia le molestaba. Bueno, pues vale, te voy a decir, hasta una vez le dije, a ver, explíqueme eso de que la Virgen María no tiene poder, pero sí que tiene poder, y usted dice que tiene poder. Y me dice, vaya, pregúntele al Santo Padre y déjeme a mí. Digo, bueno, vale, de acuerdo. En fin, gracias a Dios que el día que conocí a Cristo me quedé sorprendido. No ese día, es un proceso. Es un día tras otro, tras otro. ¡Anda! Si la Biblia me dice que no adora imágenes, y yo estaba adorando imágenes, pues si tenía Biblia, pero no lo entendía. Si la Biblia me dice que debo de regocijarme en la verdad y que la mentira no me sirve ni una mentira piadosa, ni una mentira blanquita, todas son negras a propósito, y no por el color de ninguna persona, es porque es malo. Y tenemos que entender que todas las mentiras deshonran al Señor. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pues yo me creía que había mentiritas que si se podía salir de un apuro y ayudar a una persona, se podían decir. Por eso yo pensaba que había pecados veniales, pecados graves y pecados imperdonables. Y no, la Biblia dice pecado, la paga de un pecado es la muerte. ¡Wow! Entonces, se me va el tiempo. Continúo. Iluminación del creyente es lo que hace el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, versículos 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escucha, aún lo profundo de Dios. ¡Anda!
¿Y puede profundizar? Sí, el Espíritu te ayuda a comprender cosas. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuando tu hijo, tu familiar, tu amigo que no conoce a Cristo le dice, necesitas ser salvo, y te dices, yo no soy tan malo. Eso no me parece a mí tan importante. Además, yo no he matado a nadie, no le pego a mi mujer y voy a trabajar y traigo el sueldo. Soy una buena persona, comparado con Hitler, dicen algunos. Bueno, y tú dices, no tenemos que compararnos con Hitler. Tú le dices, es que la palabra de Dios, y no lo ven, y no lo ven. ¿Sabes qué es? Es que necesitas orar, Espíritu Santo, toca su corazón. Espíritu Santo, quítale la venda de sus ojos. Espíritu Santo, obra en su vida. Y necesitas rogarle al Espíritu Santo que haga lo que hizo en tu vida. Te quitó la ceguera, te limpió la lepra, te sanó la cojera, te dio manos que no servían para nada, te iluminó la mente y dices, ahora veo lo que no veía, ahora entiendo lo que no entendía, ahora puedo hacer lo que no quería hacer y lo hago a gusto. Es la obra del Espíritu Santo que te ilumina con la palabra de Dios y te hace comprender, quiero vivir para agradar a Dios, por lo tanto, lo que el Espíritu Santo me está revelando de la palabra de Dios, lo quiero hacer para la honra y gloria del Señor. El Espíritu Santo te da poder, porque cuando quieres servirle muchas veces dices, esto cuesta mucho, esto me da vergüenza, esto no sé qué hacer. Tú sabes que los apóstoles tenían vergüenza, tenían un miedo, ¡wow! Nos tenemos que esconder, y por eso se escondieron unos días ahí, mientras estaban, pero el Espíritu Santo te da poder. El Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder de Él y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les golpearon y con osadía y con valentía dijeron, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios es autoridad en nuestra vida y vosotros no tenéis derecho a estar por encima de Dios. Y algunos de ellos se quedaron un poco, parece que han estado con Cristo, porque lo que están hablando nos está a nosotros mismos, religiosos de aquel tiempo, haciendo pensar que aquí a lo mejor estamos un poco equivocados. Y los dejaron incluso libres en aquella ocasión. No siempre, porque a Jacobo le tocó que le cortaran la cabeza. Pero siguió firmemente porque el Espíritu de Dios te da el valor para servirle. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento también el Espíritu de Dios, aunque no moraba, pero sí que venía e iba, y operó, por ejemplo, en la vida de Gedeón. Estaban todos escondidos, tenían miedo, ¡ay, que no salgamos ninguno! Y Gedeón salió a trabajar y el Espíritu vino sobre él y le dio poder. Y dice la palabra, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El Espíritu de Dios te da poder y ese poder se contagia y habla a los demás y les hace ver en el Espíritu Santo que ellos también lo necesitan. Y Dios los utilizó y un buen ejército que se hizo. Era tan grande que al final le dijo el Señor, muchos son, con 300 me sobra. Bueno, ya sabéis la historia. Él da dones espirituales. La iglesia necesita usar los dones porque recuerda, no existe ni un solo creyente que no tenga por lo menos un don. Y un don es algo que Dios da a propósito. No es así que Él te lo da. Quizá puede venir siendo algo que tú puedes desarrollar algo en tu vida, pero Dios en ese momento te usa con ese don que Él te da para su gloria. Si te lo ha dado, ¿de qué te tienes que jactar? Y si te lo ha dado, ¿cómo que no lo puedes utilizar? Claro que lo debes utilizar. Y si te da un don, no digas, yo lo escondo aquí debajo de la tierra y cuando venga el Señor, aquí tienes lo que tú me diste. Y Dios dice, ese talento que yo te di, no has utilizado, te voy a reprender. Y algunos cristianos se salvarán por gracia, pero pasarán vergüenza. Porque no quisieron
usar el don que Dios les dio. Nos dice la palabra en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, si es para provecho, ¿qué haces guardándote en el bolsillo el talento o el don que Dios te ha dado? Si tú sabes versículos de memoria, ¿por qué no los compartes con tu compañero de trabajo? Si tú sabes que él está triste, ¿por qué no le das una palabra de gozo y de alegría que confía en Jesucristo? Y constantemente tenemos oportunidades de hacerlo. Y cada uno según el don que ha recibido, dice en 1 de Pedro 4:10, según un don que ha recibido, ministrelo a los otros. Dios te ha dado un don para edificación de los demás, no para jactancia tuya, sino para edificar. Mira cuánto sé. No, Dios no quiere saber cuánto sabes. Dios quiere que lo que sabes lo uses. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios dice, te voy a llamar la atención. Así que, y para terminar, toda la obra del Espíritu Santo tiene como motivo la exaltación y la gloria de la segunda persona de la Trinidad. Toda la razón de que Dios te ha dado el Espíritu Santo a ti es para que el Espíritu Santo en ti exalte sobre todo nombre el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Y yo te pregunto, ¿es tu Señor? ¿Has creído en Él? Porque hoy el Espíritu Santo quiere obrar en tu corazón y quiere decirte, te estoy convenciendo de que como pecador, si sigues en el mismo camino, irás al infierno. Porque es la justa retribución de la consecuencia de tu pecado. Pero Jesucristo te amó tanto, o Dios Padre te amó tanto, que envió a su Hijo Jesucristo para que si tú crees en Él hoy, serás salvo y vivirás eternamente con Dios morando en tu corazón y caminando hacia la presencia de Dios un día. Así que en Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así dice Juan 16, 13 y 14. Qué bueno es que ver la obra que Dios ha hecho. Ahora vamos a pasar a la oración y tomaremos peticiones de oración, pero me gusta llegar a la oración recordando que el Espíritu Santo también está involucrado en la oración. Nos dice Romanos capítulo 8, versículo número 26. Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y saben lo que llama debilidad aquí? Nuestro tiempo de oración. O adolecemos de oración, oramos muy poco, o no sabemos muchas veces cómo orar y qué pedir. Y nos dice la palabra de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que es una bendición tener el Espíritu de Dios morando en nosotros y cuando oramos decimos, Espíritu Santo, tú que conoces la voluntad del Padre, obra en mí esa oración perfecta y llévala al trono de Dios. Y Él lo hace por ti si tú humildemente vienes al Señor. Oremos. Amado Señor Dios Santo, gracias por todo lo que haces por nosotros. Obra en nuestras vidas y úsanos para tu honra y gloria y que seamos dóciles y humildes y sumisos a la voz del Espíritu usando la palabra de Cristo, la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.